nueva. Acá, todo, así. No, pero con este. ¿Con el este? índice. Ahí, Sí. ahí, ahí. Pero escúchame, no me ves sueña guitarrero. Entonces, Para nada. Hola, muchas gracias por estar ahí viendo este video. Mi nombre es Agustín Alvarenga y hoy estamos haciendo un video totalmente diferente. Estamos en exteriores, volvimos a recuperar esa parte. Estamos acá en Cruz de Caña, en el departamento de San Javier, en Tras la Sierra. Vinimos a conocer a Lolo Giacobino. Sí, así como lo sentís nombrar. El famoso Lolo Giacobino. ¿Por qué te voy a decir que es famoso? Lolo es músico de toda la vida, de folclore, en Buenos Aires, oriundo de Luján, y vino a vivir acá, a Tras la Sierra. Así que ahora vamos a ir a su casa y te voy a contar esta fabulosa historia de vida de Lolo, como lo quiere toda la gente. Bueno, estamos caminando hacia la puerta de la casa de Lolo acá en Cruz de Caña. Miren la hermosa casita y ahí Lolo. Es un monumento, Lolo. Mirá. Lolo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, Lolo. Me alegro de verte. Bueno. Te abro la puerta de mi casa. Me encanta que me reciban así, Lolo. Muchísimas gracias. Mirá qué linda tu tranquerita. Me encanta. Está hermosa, ¿eh? Sí. ¿Pasamos? Pasa. Dale, permiso. Bienvenido a casa. Gracias. Mirá qué linda la casita de Lolo, viviendo acá en Cruz de Caña, y allá de fondo ven gente de las sierras. Es espectacular. Mirá, Lolo, me tuvo el atrevimiento de entrar. ¿Tenés gallinita, perrito? Gracias. Mirá qué es. Sí. Es hermoso eso. Es hermoso. Mirá, ¿cuánto hace que estás viviendo acá, Lolo? 3 años y medio. 3 años y medio viviendo acá. Por ahí, sí. Mirá. Sí, acá es mi casa. Bien. En la primera parte del video que yo grabé dije el famoso Lolo. Yo tengo que ir a conocer el famoso Lolo de Tras la Sierra, porque ahora estamos diciéndole así. Bueno. Bien, antes de Luján. Siempre en Luján. Siempre en Luján. Así se llama un CD que yo saqué, siempre en Luján, y es el título de un vals que habla de Luján. Ah, mirá. De las cosas que cambian de pronto y las cosas que no cambiarán jamás, que es la historia que tiene Luján. Mirá, impresionante, Lolo. Bueno, Lolo, nos vas a contar ahora cómo deveniste a Tras la Sierra. No es para ir al hueso, sino sinceramente porque sé que después lo que queda, que nadie se vaya al canal, que es muy bueno, porque Lolo es un cofre que abrís y no querés cerrar más. Bueno, mate de por medio. ¿Por qué no? Entonces entramos a tomar mate. Vamos. Y a conversar. Bueno, estoy acá dentro de la casa de Lolo y lo primero que me gustó es esto. Mi querida amada Virgencita de Luján. Y atrás Lolo, le pido permiso, tiene a cura brochero. Me encantan los altares, pero esto lo digo en serio, amo los altares. Así que nada, acá ahora con Lolo. Lolo, dentro de tu casita. Bien, mate Bien. de por medio. Sí señor, me encanta, mate. A ver, permiso, bien. Siempre que voy, Lolo, a las casas, de verdad, me invitan mate y a mí me gusta muchísimo. Asado, ¿no? Bien, eso después. Eso ya sabés, aparte estoy ocupado, ya no voy a poder estar grabando. Bueno, claro. Contame algo tuyo, Lolo. Contame Luján. Bueno, Tu amado Luján, ya que nombramos te Virgencita. comento algo de mis comienzos, que es muy importante para mí. Voy a hablar de Antonio Carrizo. Bueno, nos estás hablando de chiquitos. Claro, Antonio Carrizo tenía un programa, tuvo un programa en Canal 11 que se llamaba Guitarreada. Sí. Entonces era por aplausómetro, no había jurado. Era un aparatito que de acuerdo al aplauso vos ganabas o perdías. Y salimos 3 ganadores de él. Mira. Víctor Cornú, que es Víctor Heredia. Sí. Hugo Carregal, que se radicó en Venezuela. Mira. Y quien está acá hablando. ¡Wow! Nada más que yo me volví para estudiar. Y me decía Víctor, dice, vamos a estudiar sobre la marcha, Lolo. Y no, me volví para estudiar. Tomé un café con ellos, en el barcito de Canal 11, y me volví a Luján. Con 17 años, 18. ¿Y qué hice? Me puse a estudiar. Y me puse a armar conjuntos que me gustaban las voces, los arreglos. Y cada conjunto que tenía por ahí grabábamos y le llevaba la grabación a Antonio Carrizo. Que era el líder del programa. Claro. El conductor. Claro, Antonio estaba en Radio Rivadavia. Mira. Entonces me decía Antonio, no, conjuntos no, Lolo, dice. Seguí cantando solo, que yo voy a ser tu padrino. Mira. Y desprecié en el buen sentido de la palabra a Antonio Carrizo como padrino. Mirá vos qué padrino tenés. ¡Fua! Por favor. Sí, eminencia total. Y tengo una anécdota con Víctor Heredia. Pasaron un montón de años
y yo vivía en Carmen de Areco un tiempo, y un gaucho me anota, usted está en Varadero, dice. No, le digo, yo no. Sí, usted está porque lo anoté yo. Mira, en el Me festival. anotó en un certamen. Ah, en un certamen. Claro. Entonces estaba interpretando Tierra Querida, el tema de Atahualpa Yupanqui, y veo una sombra ahí en penumbra en la escalerilla y me dice, ¿todavía estás estudiando, Víctor? No. Sí, sí. Por Una Dios. anécdota. Lolo, para Sí. toda la gente que está viendo este canal, quiero que te presentes bien, porque dicen, sin lugar a duda te escuchan 3 palabras y ya se saben, pero chorrea que sos músico, por decir una manera, a grosso modo. Bueno, primero, Presentate. sí, mi nombre es Obdulio Giacobino, me dicen Lolo. El famoso Lolo. Lolo. Apellido Tano, pero Sí, amo la señor. música, me encanta la música italiana, pero amo, Mirá. nuestro folclore, el folclore puro, el folclore charcharero, quillahuasi, fronterizo, Bien. Eduardo Falú. Y por todo lo que me contaste antes de grabar, has grabado y has estado con grandes eminencias, Sí, sí. monstruos de la música. Sí, he tenido la suerte de compartir conjuntos que han trascendido, Mira. como los Litoreños, el Cuarteto Yo te Nuestro paso el mate. Tiempo, el Vamos a Cuarteto hacer eso. Nuestro Tiempo, todavía estamos ahí en YouTube. Hemos ganado en el año 1975 Mira. el Festival de Punta Arenas, Sí. con un tema que se llama Mi Carga, que está todavía ahí, lo están pasando. ¿Y vos qué tocabas? Ahí tocaba el requinto y cantaba. Ah, también cantaste. No, yo canto. Ah, también cantás, porque Compongo te temas. presenté también como músico de instrumento, músico Sí, en no, general. no, yo ¿Sos completo? aparentemente. o quiero llegar a ser completo, que no es fácil. Y bueno, y pasaron años donde armé conjuntos, desarmé porque una sociedad por ahí de 2 hermanos no se llevan bien, imagínate 4 Uf, ya. o 5, entonces ya de deporte no se podía hablar en la gira, Menos de política. tampoco, entonces por ahí uno leía, el otro, qué sé yo, no sé, nos entreteníamos. Muchas horas de compartir. Muchas. Lolo acá me está mostrando sus bichitos, Sí, sus animalitos. sí, tenemos unos patitos, unas gallinitas. A ver, vení, acerquémonos, vamos a verlo, mirá. Sí, Que Lolo cría acá. Mirá qué lindo. esta es la casa del Lolo. Mirá qué lindo que están. Decime, ¿le pusiste nombre a alguno de estos? Mirá. Allá hay un huevito. Ah, mirá. Tienes razón, mirá. Hay un huevito, mirá, voy a ver la cámara acá si se ve un poco ahí. Miren ahí. Del patito. Mirá. De verdad, siempre voy a las casas o eso, pero un huevito nunca pude, de verdad. Eso es estreno, mirá. Mirá los animales de Lolo. ¿Te gustan mucho los bichos, Lolo, por lo que veo? Sí, me encanta. Pero no muchos, tener muchos no porque te atan, ¿eh? Claro. Ya un animalito ya tenés que ver a qué vecino se lo va a dejar cuando te va. Y un músico imposible atarlo a la pata de una mesa. No. Bueno, acá mostramos un poco nuevamente los animalitos de Lolo, sus patitos, sus gallinitas y lo más lindo que le gusta a él, entretenerse un poco acá en las sierras. Pero bueno, veo que acá, mirá, en la mesa de Lolo, mira, me da vuelta acá, Lolo, me tiene para mostrar fotos impresionantes. Mostrame algo, Sí. Lolo. A ver, Estamos con- mostrame acá en la luz, acá. Acá estamos con Adrián, que es mi hijo. Este es mi hijo. Bien. Este soy yo. Y acá está don Horacio Guardi. Wow, mirá lo que es esto, es impresionante para mostrar. Esto es oro en polvo. los últimos años de Horacio, los últimos tiempos de Horacio. Contame, ¿vos estuviste tocando con él? Hemos tocado muchas veces con Horacio. Yo acompañé mucho más a Carlitos Torres Vila. Ah, mirá. Sí. Ahí, No. ahí. Pero escúchame, ¿no me ves sueña guitarrero? entonces? Para nada. ¿Para nada? Bueno, vamos a intentar más adelante para ser cantante. Así que se van a tener que aguantar eso. Nos vemos después. Guarda y atesora todo lo suyo. Este conjunto nació en Luján. Los granaderos. Sí, el Mirá. padrino iba a ser Juan Carlos Arabia, pero bueno, tampoco se nos dio. Pero era el estilo de los chalchas. Bien chalcha. Bien Acá. puro. Bien, vamos, mate, Lolo de por medio. Bien, mirá que ese matecito. Ah, pará, miren, un detalle. La Virgencita de Luján.
Me encantó. Lolo, Sí, contanos acá a nosotros, ¿cuántos años hace que componés? y hará unos... Qué pregunta, ¿no? Sí, del año 74, 75. ¡Wow! Sí, Hace un montón. sí hace un montón. Hay dos maneras de componer. A ver, ¿qué es eso? Dos maneras de componer. Claro, hay gente que compone lo que vive. Bien. Y hay otros autores que tienen inventiva propia, que inventan. Bien, vivencias personales Sí, y otros son cosas que le van trayendo, digamos, le va bajando, como dicen. exacto, exacto. Ah, bien, esas son las maneras de componer. Yo hay cosas ¿Y en cuál te identificas más? y en las que he vivido. Ah, bien. Sí, 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 sí. ¿Sentís que la hace más rico? Me gusta más la cosa, ¿viste? Porque aparte, mirá lo difícil que es cantarle a un autor, por ejemplo, a un Atahualpa Yupanqui, que él vivió eso, pero vos tenés que, doblemente difíciles para vos, porque vos no sos Yupanqui. Claro. Tenés que meterte bien en el tema, en la cosa, ¿no? Es doble, es bravo. ¿Cómo te vas a meter ahora en uno de tus temas? Que me dijiste Sí, que me ibas a tengo un compartir? tema, A mí y a toda la gente del canal. tengo muchos temas, pero tengo un tema que es una samba muy romántica, que me la grabó Torres Vila en su momento. Se llama Por volver a enamorarte. A ver, te escuchamos. Te voy buscando en las estrellas de mi sueño, te voy buscando en la memoria de mi pueblo, y tú no sabes, ni siquiera lo imaginas, que en secreto sigo aún siendo tu dueño, y tú no sabes, ni siquiera lo imaginas, que en secreto sigo aún siendo tu dueño. Tú no sabes ni tampoco lo comprendes, que has dejado una herida permanente, que muchas noches me desvelo por tu ausencia, entonces me desvivo por tenerte, que muchas noches me desvelo por tu ausencia, entonces me desvivo por tenerte. Mía, seguirás aún siendo mía, por donde quiera que tú vayas serás mía, y si no vienes esta samba irá a buscarte, simplemente por volver a enamorarte, y si no vienes esta samba irá a buscarte, o simplemente quedarás en mi canción. Esa es la mitad de una samba que me pertenece hace años. Bien, ¿y vas a seguir con la música? Sí, sí, yo estoy, Bien. estoy almacenando acá. Bien, me Estoy gusta. horneando acá en mi casa. Muy bien, y me estoy dando el gusto de estar ahí en las preliminares tuyas. Sí, sí, sí. Entonces, eso. Sigamos tomando otro mate. Bueno, Compartimos otro mate que me gusta compartir acá con Bueno. Lolo, su hermosa casita, acá en Tras la Sierra. Contame un poco cómo se dio esto de que estés acá en el pueblo de Cruz de Caña, en Tras la Sierra. bueno. Precisamente porque mi hijo Adrián, Tu hijo es músico es también. músico, que está cantando, hace años que viene acá a Merlo, y él anda en los hoteles cantando. Y con él hicimos un CD, Ah, mira. y ese CD lo escuchó gente de acá que nos iba a promocionar bastante, Sí. que después no salió, no resultó la cosa. Pero eso no te saca las ganas. Sin lugar a duda. No. Hace poco te doy vuelta un poquito la cosa. Sí. Una chica que canta hace años de acá se enojaba porque no estaba en el festival. Y yo le mandé ahí
unas letras que no pasa la vida de un artista o de un músico por un festival. Sí, señor. La música te gusta, te la llevas en la sangre. No Claro. tiene nada que ver un festival. La podemos tocar acá en esta mesa ahora, Sí, juntos, sí, nosotros dos solos. Ningún problema. Exacto. Pero no pasa por ahí. Entonces, bueno, ahora estoy horneando cosas porque estoy preparando un CD. Bien. Sí, yo tengo unos cuantos CDs. Y decime que por ahí tengo alguna primicia acá en este video. ¿Puede ¿Cómo no? ser? Sí, cómo no. Bueno, estaría buenísimo Entre mate y verlo. mate un sonido de guitarra va a haber. Perfecto. Gracias a Dios por darme esta oportunidad de escucharte. Bueno, Así que es un placer enorme escucharte, sinceramente. Te sale el alma, sí, no es broma. sí, siempre me gustó la interpretación, la buena interpretación. Por ejemplo, el otro día dice, voy a cantar Luna Tucumana, una chica, ¿no? Sí, Y el que estaba al lado mío, como diciendo, pero va en la interpretación, no va en la antigüedad del tema, en los años que tenga el tema, o así lo hayas escuchado 1000 veces, va en la interpretación de cada uno. en cómo lo expresa, en cómo lo siente el tema. Claro. Bien, bien. Me estás haciendo sentirme un músico. Eso es lo que está al lado tuyo. Epa. Más allá de las letras, sentirla y todo lo que transmitís, es como que sos también un maestro de esto. Me gusta. Es un placer, vuelvo a decirlo enormemente, Me gusta conocerte. y me sigue gustando. ¿Te sigue gustando? ¿Y qué vas a seguir haciendo ahora? Porque veo que tus ojitos brillan y es como que expresan que se viene algo bueno. Dame el placer de Sí. decirte que podemos anunciar algo lindo. Tengo, como dice Víctor Velázquez, tengo la suerte, señores, de haber nacido argentina. ¡Wow! Y pa' colmo el destino me entreveró entre canciones. Se viene un CD, ¿Vas a largar un CD? sí, Mirá. sí, con músicos que no son de acá, son todos robados de allá del lugar. Le robé un poco a Luciano Pereira. Mirá, Luciano. Sí, Luciano fue alumno mío, No. sí, y no estudiaba, era muy chiquito, lo trajo el padre, que el padre canta también. Sí, eso sabía. Entonces le digo, no me lo traigas más, Angelito, le digo, porque no estudia. Y bueno, y hace poco, ya famoso, ¿no? Unos años hace. Entro a una farmacia en Luján y me dice, hola Lolo, ¿me echarías ahora? Y le digo, si no estudias, sí. Mirá, no te puedo Sí, creer. Lucianito era chiquito y nosotros lo levantábamos en las peñas, lo poníamos arriba de la mesa y cantaba con una guitarrita. Luciano. Bueno, Luján dio muchas cosas. Autores de tango. Muy célebres. Sí, sí. Sí, pero qué lindo, ¿no? Verlo ahora y decir, mira, pensar que era chiquitito y lo veíamos cantar. Como un ese de Purrete. Claro, claro, claro. Lo ves cantar y eso ahora, y bueno, te sentís orgulloso. Sí. Y eso es bueno, la vuelta a la vida nos va a volver a encontrar, que eso es importante también. Vos lo que vas a puntualmente ahora, largar un CD, ¿te largás acá en las sierras? Sí, y vos sabés que yo siempre me acuerdo, una vez fui al Chaco y me preparé un tema chaqueño. Mira, A la peña Martín Fierro, que es la peña de Resistencia, la peña más grande que hay. sí, Y cuando paso así que me toca cantar a mí, había un autor que yo no lo conocía, un señor bajito de traje marrón, nunca me olvido. Y me dice, cantá las tuyas, no va a cantar las nuestras. Así que en el momento me cambió la cosa. ¿Viste? Llegué al escenario y digo, no, la chaqueña no la hago. no, ¿Viste? Entonces, claro, ellos quieren ver como acá, por ejemplo. Yo tonadas no voy a... Tengo ahí, hice una tonada, pero no me voy a meter en esas. en las cuestiones así, Claro, música porque serrana. yo te voy a explicar, la música mendocina de San Luis y de San Juan, Sí, la puntana, es una de las músicas más ricas en lo que es música folclórica, pero es la menos escuchada a través de las radios de Capital, claro. porque no es comercial a lo mejor. Ellos ven comercial una canción con menos
letra y menos música. Claro. Entonces no me voy a poner en esa, pero sí les voy a traer lo que yo siento. Me gustaría, por ejemplo, hacer la presentación en la casa del poeta Agüero. Ah, mira qué bueno. Que tiene su gente, que me han atendido muy bien cuando fui a hablar. Estamos hablando de Merlo. Sí. Acá, Sí, muy lindo sí. lugar, ahí Es en la hermoso. Avenida del Sol. Sí, Muy es hermoso. bien, sí, es un hermoso El lugar. Eh, ¿Y tenés fecha o algo? No, todavía no. ¿Estás porque- ahí? No, porque tengo que ponerle la voz a todos los temas. Bien, pero me estoy dando el gusto en este canal de que des la primicia. Ah, sí. De que te vas a alargar nuevamente. Sí, porque Eso es emocionante. Yo estuve en un par de programas nada más, no hablando de esto. Y esto para mí es muy lindo porque va donde yo no voy todavía. No puedo Exactamente. llegar. Y la gente que va a escribir y va a aparecer acá y que va a decir, Lolo, yo te conozco. Claro. Yo te vi tocar. Claro. Eso va a estar Qué muy lindo. bueno. Sí, me encanta. Me encanta porque yo siempre digo, por ejemplo, que hoy, donde llega la radio todavía la televisión no llega. Hay Exactamente. lugares que la radio llega, pero la televisión no. Mirá vos, ¿no? Sí, es la primera creación del hombre, está buenísimo. La primera creación del hombre. Genial. Así que bueno, yo te agradezco todo esto. No, porque por favor, para Lolo. mí me alimenta mi forma de componer y de interpretar. Muchísimas gracias, Lolo. Ahora sí voy a hacer yo el cierre de que me hayas abierto la puerta de tu casa, Quedan abiertas. de compartir estas hermosas historias de un músico de raza, por lo que te veo, de haber estado con tu nombre en primer lugar, porque sos una persona conocida en el ambiente artístico, por estar con otras personas también de renombre, que me contaste un poquito acá de tu historia. Y bueno, yo me daré el gusto de seguir compartiendo unos matecitos antes que Lolo me eche de la casa. No, nadie te va a echar, al contrario. Y seguro que nos estamos viendo en un próximo video. Gente, les voy a hacer algo diferente. Con Lolo, chao, despedite de acá. Yo voy a hacerlo con la mano. Bueno, Chao, Lolo. chao. Hasta Muchas luego. gracias por todo. Chao. Chao.